Bueno, en segundo lugar, agradezco muchísimo la presencia del magistrado Ricardo Sodi. Su participación, bueno, me permito primero presentarlo, el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Internacional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2020-2025. Es autor de diversos libros y también es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, de donde también ha sido director. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior del país y de instancias de la judicatura y cuenta con numerosos premios y distinciones. Magistrado, muchísimas gracias de nuevo por su presencia. Tiene el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchas gracias, Laura, por su presentación. Aprecio mucho la invitación a este foro tan destacado. Yo voy a hablar sobre la experiencia que ha tenido el Poder Judicial del Estado de México enfrentando la pandemia a través del Tribunal Electrónico, a compartirles nuestras experiencias prácticas y a analizar también cuáles son los problemas que hemos enfrentado, para que esto permita una mayor reflexión y sobre todo lo que es el objetivo del instituto, empujar las fronteras del conocimiento hacia la construcción de nuevos modelos de justicia digital. El COVID-19, la pandemia, el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 han provocado un cambio completo de paradigmas en cuanto a la administración de justicia. Desde luego el teletrabajo es uno de ellos, las nuevas formas de comunicación y también la justicia digital. Es fundamental que a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, se puedan tener eventos como este, que antes eran impensables o muy caros de realizar, porque había que trasladarse de diversas partes del mundo, conseguir auditorios lo suficientemente grandes y la logística de organización era enorme. Ahora podemos tener con estas herramientas digitales conferencias, reuniones a nivel global con costos verdaderamente mínimos. Y esto es gracias al desarrollo de las redes sociales, que ha tenido desde luego un impulso vertiginoso por el tema de la pandemia. ¿Qué hicimos en el Poder Judicial cuando tuvimos que enfrentar el distanciamiento social? Primero, acordamos en un principio para valorar cuál era la situación del tribunal, suspender labores como lo hizo todo el Poder Judicial Federal y todos los poderes judiciales del resto de las entidades federativas. Nuestro proceso de suspensión fue muy breve, apenas unos cuantos días, donde en principio mantuvimos las actividades presenciales que no admiten demora, como aquellas de materia penal restrictivas de la libertad, aquellas relacionadas con violencia familiar y el pago de pensiones alimenticias. Eso se mantuvo siempre con guardias. Desde luego, la Administración de Justicia es una actividad prioritaria, esencial, que no podía suspenderse, ni aún en casos de pandemia. Posteriormente, se amplían los servicios del Tribunal Digital y se construyó un acuerdo que puede ser visible en la página de internet del Poder Judicial, donde ustedes pueden ir viendo cómo la innovación y la combinación con la tecnología, en un principio, nos permitió reabrir el tribunal a los servicios de administración de justicia, prácticamente a la totalidad de ellos. Solamente aquellas diligencias de carácter estrictamente personal no se podían realizar, pero aún así, aún esas, presentamos opciones a los litigantes para que se hicieran notificaciones virtuales e inclusive se hicieran a través de servicios de mensajería internos o externos y poder comparecer a juicio y ser emplazado legalmente. Aún así, logramos un avance importante en los servicios de administración de justicia hasta que en julio de 2020 abrimos parcialmente el servicio al público, de tal manera que solamente hasta el 50% del personal acudía, pero el fenómeno es que los litigantes acuden al 100%. Es decir, los servicios digitales tenían que soportarse también con teletrabajo. No era un periodo, es un periodo atípico, pero no era un periodo vacacional, sino era un periodo en el que teníamos que organizarnos para que los empleados del Poder Judicial del Estado de México, que son 5,300 empleados, para atender las necesidades jurídicas de 18 millones de mexiquenses. De tal manera que tuvimos que organizar teletrabajo, actividades presenciales, ampliación de horarios de servicio y sobre todo, lo más importante, la promoción de la firma judicial, la firma digital, que es la llave
que abre el Tribunal Electrónico. Cuando yo recibí el 7 de enero la conducción del Poder Judicial y asumí la presidencia de este tribunal, había aproximadamente 3,000 firmas electrónicas registradas y el programa de firmas electrónicas del Tribunal Digital llevaba 3 años, pero realmente no había operado de forma importante. Solamente de marzo de 2000 a marzo de 2021 se gestionaron 44,347 firmas, solamente en ese periodo de un año, más las 3,000 que ya teníamos. Ahorita estamos alrededor de 58,000, 57,500 firmas electrónicas, 47,500 firmas electrónicas, que son la llave de acceso al Tribunal Digital. Nosotros desarrollamos en el Tribunal nuestra firma electrónica, somos ente certificador de la firma electrónica y no dependemos de ninguna empresa externa ni de ningún licenciatario o externo para el manejo de nuestra firma electrónica. Desde luego, esto se hace con estándares de control de confidencialidad y calidad muy elevados, a los que me referiré enseguida. El Tribunal Electrónico nos permitió no suspender incluso en pandemia. O sea, el Tribunal de Justicia del Estado de México no paró, no se detuvo jamás. Algunas diligencias se tuvieron que postergar. Sin embargo, pudimos llevar a cabo presentación de demandas y promociones vía digital, vía el Tribunal Electrónico, envío de exhortos electrónicos tanto a la Federación como con la Ciudad de México. Con otros tribunales de la República no hemos podido todavía establecer una conexión digital para la tramitación de exhortos entre tribunales de justicia, pero ese es el reto para este año. También se pudieron hacer diligencias para solicitar peritajes y citas con peritos y su citación también para juicios de manera digital, la presentación de recursos de apelación también digital y lo más importante, las consultas de todos los expedientes del Poder Judicial digitalizados. Desde luego, las materias que empezaron ya a partir del 2015, los juicios que empezaron en 2015 que ya están al 100% digitalizados. Los anteriores a esa fecha todavía no se han digitalizado al 100%, pero estamos en el proceso de hacerlo aquellos que continúan vivos a la vida jurisdiccional. El Tribunal Electrónico también nos permite tener estadística en tiempo real. Como presidente del tribunal puedo recibir el número de demandas presentadas al día, cuántas promociones hubo, cuántas incidencias hubo, cuántas audiencias electrónicas hubo. Inclusive nos permite tener un ejercicio de contabilidad gubernamental sumamente eficiente, con un reporte prácticamente al día de cuáles son los costos y gastos de la Administración de Justicia en el Estado de México. También se establecieron centrales de actuarios, donde los actuarios ya no es necesario que vengan al tribunal, sino que reciben sus notificaciones y cargas de trabajo directamente a sus tabletas electrónicas y ellos van a hacer las diligencias que correspondan, eficientando así los servicios de administración de justicia. También tenemos alertas del cumplimiento de tiempos procesales. Eso nos permite medir de una forma muy eficiente los tiempos procesales para el dictado de las resoluciones y poner medidas correctivas cuando las resoluciones se retardan injustificadamente. Y desde luego también interconexión con los principales órganos y autoridades con los cuales debemos tener interconexión, como es el Instituto de la Función Registral, IFREM, el Registro Civil, la Fiscalía de Justicia, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ICEMIN, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de México y también con la Dirección de Profesiones para validar que las firmas electrónicas y los que se ostentan como abogados efectivamente lo sean. También nos permite tener medición de indicadores de eficiencia institucional mucho más ágiles, más al día, actualizados. Se sustituyen los libros físicos de registro de promociones por libros digitales. Eso facilita las revisiones. Ya no se tienen que hacer revisiones físicas a los juzgados, sino que pueden ser revisiones virtuales desde la central de la Contraloría para que se eficientar, obviamente, la supervisión de todos los órganos de administración de justicia. Y también la reducción de tiempos procesales. Como explicaré más adelante, estamos buscando pensar un poco diferente, pensar fuera de la caja, ser creativos, buscar
reducir los trámites innecesarios y la digitalización de los procesos, de los modelos de gestión que se han hecho en el Tribunal del Estado de México, nos han permitido reducir los tiempos al eliminar trámites innecesarios y intermediarios innecesarios para el procedimiento judicial. Y también, desde luego, la optimización en los tiempos y el dinero, no solo para la institución, sino para los abogados litigantes y los ciudadanos usuarios de nuestros servicios de administración de justicia. También hemos tenido un importante ahorro en papel. Parece mentira, pero el Poder Judicial durante la etapa de pandemia tuvimos 45 millones, son 2,5 millones de dólares de ahorro solamente en papelería en un año de aplicar activamente la firma electrónica. Y desde luego el cambio de paradigmas con el teletrabajo. Se ha eficientado mucho los servicios de administración de justicia porque se ahorran tiempos en traslados, en pérdida de tiempo, en interconexiones innecesarias, y se trabaja con más rapidez y más eficiencia. Hemos roto un paradigma importantísimo. Antes se consideraba que el teletrabajo era improductivo y que favorecía la pereza o la desidia. Y nos hemos dado cuenta que esto es una tremenda falsedad. Trabajar vía remota es sumamente demandante, a veces es más demandante que trabajar presencialmente, porque además el hecho de ir a una oficina, de interactuar con los compañeros, hasta de tomar una taza de café y charlar antes de entrar a la jornada laboral, eso le daba una sal y pimienta a nuestra interacción diaria. Ahora todo se acabó y te conectas y vas al punto, a lo que tienes que tratar, no pierdes el tiempo, se vuelve muy demandante. Así como dijo nuestra colega del Brasil, a veces la tecnología nos usa a nosotros no usamos a la tecnología, sino que la tecnología nos usa a nosotros. Simplemente para que ejemplifiquemos algunas cifras que son importantísimas, en un año, en el año de la pandemia, que cerró, bueno, a diciembre de 2020, estas son cifras a diciembre de 2020, son cifras al día de hoy, al día de ayer, más bien, al día de ayer. Hemos recibido en un año, y el año de pandemia, 162,000 promociones electrónicas en línea, 8,950 demandas electrónicas, 29,280 asuntos iniciados en materia penal en línea, y aquí una innovación extraordinaria. Desde el 12 de mayo del 2020 llevamos audiencias penales 100% en línea. ¿Cómo es esto? El juez estaba vía remota, inclusive puede haber estado en su casa, el agente del Ministerio Público estaba en su oficina o en su casa, el único que estaba en la sala de audiencias era el abogado defensor y el justiciable, que tenía que estar como privado de su libertad en la burbuja de seguridad y conectado vía un teléfono directo, una línea destacada con su abogado para tener contacto inmediato. La sala de audiencias estaba vacía y solamente el operador desde su estación de operación en el tribunal llevaba a cabo los enlaces. De tal manera que no se interrumpió inclusive el interrogatorio de testigos, se llevaba el testigo obviamente a la sala de audiencias y ahí se hacía el interrogatorio en tiempo real y vía virtual. También cuando no era posible que el justiciable acudiera a la burbuja de seguridad, se le conectaba vía remota a través de medios electrónicos. De tal manera que aún las audiencias más complejas, que son aquellas en materia penal, se pudieron llevar a cabo de manera virtual con mucho éxito. Otro tema, demandas civiles y sobre todo familiares. Llevamos a cabo el primer divorcio internacional en línea. El último domicilio conyugal de los divorciantes era el Estado de México. Sin embargo, por situación de la pandemia, uno estaba en Turquía y el otro estaba en Singapur. No podían regresar a México porque los aeropuertos estaban cerrados y su situación familiar se vio interrumpida. Ellos ya habían iniciado un trámite de divorcio que estaba completamente interrumpido. Promovieron a través de sus firmas electrónicas judiciales y el divorcio se materializó en una semana. Claro, fue un divorcio voluntario donde ya tenían un convenio
para el manejo de la pensión alimenticia, las visitas a los menores y el régimen de custodia compartida. Pero yo no quisiera imaginar cómo hubiera sido un divorcio por la vía tradicional cuando una persona estaba en Turquía y la otra en Singapur. Hubieran tardado años. Los hijos ya hubieran tenido hijos y a su vez hijos, y se hubiera tardado 20 años en resolverse este asunto. Y se resolvió en tan solo una semana. Eso fue motivo inclusive de una difusión importante en medios de comunicación de México, el primer divorcio internacional. También llevamos a cabo el primer proceso de adopción internacional en línea, donde se pudo lograr un proceso de adopción, determinación de la pérdida de patria potestad y posterior adopción, también en un tiempo récord para poder materializar estos aspectos. También la mediación se convirtió en un elemento importantísimo. Aquí simplemente las citas con los actuarios notificadores, 3,161 citas en un periodo de un año. Las cifras hablan por sí mismas, son datos muy importantes donde se ve absolutamente que la materia judicial, la administración judicial no se paró. Entramos en el Estado de México a impartir justicia laboral en sede judicial en el 2020. La materia laboral nació completamente digitalizada, los procesos de control de gestión, inclusive el modelo de gestión de la materia laboral está completamente en línea. Eso no impide que los usuarios, si lo quieren y lo prefieren, puedan actuar por la vía tradicional. Pero los temas más apremiantes que hemos atendido son la violencia familiar y la convivencia en línea. Ahora, las medidas cautelares de protección a la mujer se pueden tramitar en línea 24 horas al día o 7 días de la semana. Los tribunales en línea trabajan 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Eso implica un cambio, inclusive, en la rapidez y celeridad con la que se debe de administrar o se está administrando la justicia. Las áreas de oportunidad que tenemos son, desde luego, aquellas diligencias de embargo, requerimiento de entrega de bienes o desocupación de inmuebles que finalmente se tienen que hacer vía presencial. Y eso no se puede hacer vía virtual, pero con las medidas de protección sanitaria necesarias se han ido desarrollando estas diligencias. ¿Qué trajo consigo el COVID para la Administración de Justicia? Primero, la combinación jurídico-tecnológica llegó para quedarse. Ya nunca va a haber una disociación entre el uso de la tecnología digital y el derecho. El derecho ya se ha demostrado que no es impedimento, sino es un impulsor de los tribunales digitales. Y nuestros legisladores y los tribunales de justicia debemos empujar a que las normas jurídicas se adecuen a las necesidades del momento. La pandemia y el aislamiento social sin duda impulsaron la digitalización. Este proceso pudo haber tomado 10 años, tomó 1 solamente a partir de la pandemia. Y la nueva concepción de la realidad debe tomarse con miras hacia lo tecnológico, sí, pero teniendo al derecho como coadyuvante para la indiscutible obtención de más y mejores resultados positivos. También pronostico que la globalización de la justicia y la reconfiguración de las relaciones jurídicas, contratos virtuales, monedas cibernéticas, etcétera, es lo contemporáneo, y nosotros vamos a unir nuestros sistemas de derecho creando una gobernanza global con base en la tutela de los derechos humanos. Mi colega del Brasil ya anunciaba una serie de derechos fundamentales de la Constitución brasileña que permiten visualizar que la gobernanza global con base en la tutela de los derechos humanos será la instancia que unifique los sistemas de derecho de todo el mundo. También el antropocentrismo constitucional derivado de lo anterior, que las constituciones van a buscar sin duda un acercamiento a la protección, tutela de los derechos fundamentales, de acceso a la información y sobre todo de acceso a las tecnologías y la conectividad digital. La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico de Davos, anuncia estos cambios. Dice que la tecnología sin duda van a avanzar y el mercado es el que está poniendo la pauta. De ello también lo mencionó mi colega brasileña. El mercado está imponiendo la pauta y las tendencias para que tanto la enseñanza del derecho como la administración de justicia se adecuen a estas cuestiones. La inteligencia artificial, blockchain, smart contracts, big data, cloud computing, que el inglés se ha vuelto el idioma universal para esto, la tecnología financiera, el fintech, el regtech, el lawtech, las criptomonedas, los activos virtuales, van a ser una cuestión ya no del futuro, sino del inmediato presente que tenemos que admitir
como parte de nuestros sistemas de regulación del derecho y sobre todo de administración de justicia. El comercio electrónico también va a marcar las pautas de una estructura más ágil en las relaciones. Por eso, los tribunales superiores de justicia, TSJ, deben de aprender y adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. Primero, con confianza, generar una confianza digital vía capacitación de los usuarios y los problemas. Nuestro principal problema ha sido que los usuarios de la administración de justicia confíen en los tribunales. Segundo, creatividad. Tenemos que aplicar técnicas creativas al análisis y solución de los problemas para encontrar soluciones menos tradicionales. Hay que empatizar también la investigación de los problemas reales de los usuarios y proponer ideas creativas, novedosas, pensar fuera de la caja, cambiar nuestro esquema de desarrollo de soluciones. La sencillez, el hecho de crear modelos de gestión digitales hace repensar los procesos y limitar los procesos que no son necesarios. Tenemos que hacerlo sencillo el proceso, y la agilidad, es decir, la gestión de proyectos, tiene que ser creada o enfocada a pequeñas estrategias y entregas rápidas de servicios digitales para resolver problemas inmediatos. Por ejemplo, el Tribunal Superior del Estado de México desarrolló un esquema de app para controlar la pandemia y las medidas de aislamiento, cuarentenas, etcétera. Y afortunadamente tuvimos una incidencia mucho menor de contagios y decesos que los que han tenido otras instancias pública mexicana. Esa agilidad con la que se resuelven pequeños problemas con soluciones digitales nos ha permitido avanzar muy rápidamente en estos esquemas. Desde luego, la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial aplicado al derecho será un tema que seguramente impactará nuestro proceso de generación de modelos de justicia. Sin duda, y aquí estoy avanzando un poco más rápido, constituyen los sistemas expertos jurídicos, constituyen la vanguardia donde instancias, por ejemplo, Amazon. ¿Qué tiene que ver con la administración de justicia? Pues nada más que es el principal modelo que resuelve conflictos en materia de comercio y satisfacción de clientes. Millones de solicitudes al año son tramitadas digitalmente con sencillez, rapidez y todo de manera digital. Eso va a trascender al derecho, donde ya los usuarios de los servicios que se vean afectados por sus incumplimiento de contratos lo podrán hacer de la manera más sencilla, digital, a través también de una mediación o conciliaciones digitales. Pues el tiempo siempre es limitante. Traté de cumplir 22 minutos mi presentación. Quedo a sus órdenes, la presentación quedará a su disposición y yo encantado de contestar las preguntas que se sirvan. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a usted, magistrado. Bueno, como igual mensajero para papel, me gustaría comentarles que nos están escuchando desde Denver, Colorado, Bogotá, Colombia, Machala, Ecuador. Entonces, magistrado, su mensaje está llegando hasta todos esos lugares en este momento. Muchas gracias por mencionarlo, no solo los temas importantes en cuanto a las materias de comercio digital y en materia civil, sino también los ejemplos que nos comentan las apps y la importancia de generar confianza y creatividad para implementar esta tecnología. Y pues me gustaría destacar especialmente y agradecerle especialmente por presentarnos datos del día de ayer, ¿no? Porque creo que esto hace muy evidente que, pues que una de las ventajas principales y bondades principales de la tecnología es precisamente generar esta confianza, esta transparencia y bueno, que lo que no se mide no se puede mejorar y pudiendo medir en tiempo real, como usted nos comenta, da amplias posibilidades y ventajas y formas de mejorar la justicia, la eficiencia, la transparencia. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos toda su experiencia y su conocimiento. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Dada la hora, me toca pedir algo, una labor muy difícil, que es contestar preguntas en 2 minutos, que más que contestar preguntas, dado el tiempo, me parecería que me gustaría pedirles esta labor titánica de dar una reflexión sobre las preguntas, porque creo que las preguntas dan para hacer otro seminario de 2 horas. Entonces, me voy a permitir leer las preguntas al magistrado Sodi. Dentro de la experiencia de la justicia digital en el Estado de México, ¿en alguna ocasión ha existido algún incidente como ataque informático a los sistemas?
en los expedientes electrónicos no tienen un sustento soporte en papel dentro de los juzgados del Estado de México. Y otra pregunta, en el desahogo de pruebas en línea, los juicios contenciosos presentan la dificultad de restar certeza a las pruebas testimoniales, por ejemplo, porque no es posible controlar lo que pasa del otro lado de la computadora cuando se desahoga videoconferencias. Si pasara la reforma 17 constitucional, ¿se afectaría gravemente la confianza en el proceso si todos los juicios pudieran realizarse en línea? ¿Bastaría con digitalizar los procesos o sería necesario generar una legislación única? En este sentido, el Código Procesal Civil Único anunciado desde hace ya varios años sería clave para plantear esa posibilidad o podrían impulsarlo las jurisdicciones. Las preguntas que me hicieron, ataques, si hemos tenido ataques a la información, ataques cibernéticos, la respuesta es no, no hemos tenido hasta el momento ninguno. Tenemos un proceso bastante eficiente de seguridad, inclusive, ¿qué sucede cuando un usuario pierde su FEGEM? Se cancela a petición de él y tiene que tramitar una nueva. Los datos solamente los conoce y las claves solamente los conoce el usuario. No hemos tenido ataques y contamos con un sistema de respaldo muy fuerte, muy importante. Tenemos una nube propia, inclusive en el Poder Judicial, para el respaldo digital de todas las actuaciones. El soporte en papel, en materia civil sí existe soporte documental en papel, en materia penal solamente actas mínimas, pero el soporte digital que tenemos de la videograbación de todas las audiencias y también de las actuaciones digitalizadas en el expediente electrónico están soportados en una nube interna del Poder Judicial con suficiente capacidad. Independientemente, se tiene un doble soporte con una nube externa contratada con una empresa. Finalmente, también vi en las preguntas de cómo nos garantizamos que no existan áreas de oportunidad. Bien, áreas de oportunidad en los tribunales digitales siempre van a surgir. De hecho, estamos en el proceso de una encuesta a todos los usuarios de FEGEM del Poder Judicial del Estado de México para conocer cuáles son las áreas de oportunidad y corregirlas con acciones concretas. Y por último, el debido proceso en actuaciones digitales. Bien, obviamente los procesos digitales se aceleraron con la... Hemos tenido procesos digitales en el Estado de México y hasta ahora los tribunales federales en sus resoluciones de amparo han respetado el principio de que existe un debido proceso digital con las actuaciones en juicios orales. Consideramos que después de la pandemia este criterio no va a cambiar. Al contrario, el Poder Judicial debe ser más permisivo, menos formalista y menos, menos exigente o rigorista en cuanto a los requisitos de las audiencias presenciales. Considero que el nuevo concepto de derecho procesal digital o bien el debido proceso digital tendrá que ir adaptándose y desde luego no siempre todos los juicios tendrán que ser presenciales, solamente a opción del juzgador y habrá que definir cuáles son las diligencias presenciales indispensables y cuáles pueden llevar a hacerse por la vía digital. Es una cuestión que no se ha definido, pero que ahora la experiencia que hemos tenido en este último año seguramente van a provocar una definición legislativa o jurisprudencial. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado, y reiteramos el agradecimiento porque sigue con nosotros presente pese a todo lo que sabemos que está ahorita haciendo.